queridos hermanos y hermanas, nos encontramos nuevamente aquí con su servidor, Padre Marco Antonio Díaz Olvera, para hacer nuestra segunda catequesis sobre el tiempo de Adviento. Recordemos, hace 8 días dimos algunos lineamientos generales sobre cómo es la vivencia del tiempo de Adviento, tiempo de espera, tiempo de conversión, la luz del Señor, la corona de Adviento con sus 4 cirios, que nos recuerda las 4 grandes etapas de la historia de la salvación, los patriarcas, los jueces, los reyes, los profetas, hasta llegar al Mesías esperado, al que señaló el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a hacer pues nuestra segunda catequesis, cuya figura principal ahora es María. Bien, María tiene un lugar especialísimo. María es partícipe en la historia de la salvación. Durante el tiempo de Adviento, la liturgia celebra con frecuencia y de modo ejemplar a la Virgen María. Recuerda a algunas mujeres de la antigua alianza. Ana, por ejemplo, gran figura y profecía de su misión. Exalta la actitud de fe y de humildad con que María de Nazaret se adhirió total e inmediatamente a la historia de la salvación, a los acontecimientos que nos dieron vida, al nacimiento del Salvador. También la piedad popular, en general, dedica el tiempo de Adviento una especial atención a María siempre Virgen. Lo atestiguan de manera inequívoca diversos ejercicios de piedad a la Inmaculada, en algunos países, sobre todo las llamadas novenas. Entre nosotros, sin duda, que la devoción a María de Guadalupe, la siempre Virgen, la Madre del verdadero Dios por quien se vive, envuelve, absorbe en esta hermosísima advocación de nosotros, como la Inmaculada, como la mujer vestida de sol con la luna bajo los pies, como aquella que nos presenta al Salvador. María de Guadalupe está enclavada en el corazón del Adviento, es la mujer del Adviento, la mujer de la espera, de la dulce esperanza, la portadora del verdadero Dios por quien se vive. Por eso no podemos dejar de dedicar nuestro pensamiento, de elevar nuestra súplica de intercesión a María. En los calendarios, por ejemplo, del Oriente cristiano, también este periodo de preparación al misterio de la Navidad, de esta manifestación del Señor que ellos celebran especialmente en el Oriente, en Epifanía, la Madre de Dios tiene un lugar especial. La Theotokos, la Madre de Dios. En su anunciación, el ángel dice, alégrate. Y María también es la madre de la alegría por el nacimiento de su Hijo. ¿Cómo celebrar a María? El rosario como oración privilegiada, de reconocer en ella todo lo que Dios ha querido actuar para que fuera ese canal por el que nos vendría la vida misma. También el acatistos, esta antigua oración, acatistos quiere decir de pie, en ese sentido, rezarse de pie, que es una alabanza de reconocimiento a la Madre de Dios, un recorrido histórico de toda esa presencia de María. Salve por ti, se eclipsa la pena, salve por ti, rescatas a Adán el caído, salve Virgen y Esposa, una de las oraciones más bellas de la Iglesia Oriental, que ha pasado poco a poco también algunas parroquias, algunos lugares entre nosotros, para exaltar a la Madre de Dios. Sin duda que María ocupa y debe ocupar un lugar especial y privilegiado en este tiempo de preparación al Adviento, porque al momento de llegar al nacimiento en el Belén, contemplaremos al Hijo, ¿sí?, pero en brazos de la Madre tierna, de la Madre amorosa. Puede haber entre algunos, sobre todo, algún tipo de conflicto, por decirlo así, ¿no? El próximo domingo, segundo del Adviento, celebramos el 8 de diciembre, que es la Inmaculada,
Y algunos se pueden preguntar, ¿se puede celebrar la Inmaculada en domingo? Me gustaría compartir con ustedes los lineamientos litúrgicos celebrativos ahora, para que pongamos en su lugar la celebración a la Madre de Dios y sobre todo el domingo como el día del Señor, y sobre todo en los tiempos que nosotros llamamos fuertes. El domingo tiene prevalencia sobre cualquier celebración. Me permito leer directamente lo que dicen las normas universales sobre el año litúrgico y el calendario que da la Iglesia Católica. Esta norma, al final de este documento, pone una tabla de días litúrgicos según orden de precedencia. Sí, orden de precedencia. En todo el calendario litúrgico hay celebraciones más importantes. Las solemnidades que centralizan al Cristo Salvador tienen prioridad. Por lo tanto, el domingo, la Pascua, celebraciones cristológicas como la Ascensión del Señor, tienen prevalencia sobre cualquier otra celebración. Por ejemplo, pero me permito leer cómo es que define la tabla de días litúrgicos para poder centrar la celebración y dar algún lineamiento que a todos nos ayude en nuestro país, en nuestros países latinos. Por ejemplo, según orden de precedencia, el Tríduo Pascual de la Pasión y Resurrección del Señor, que no debe ser sustituido por absolutamente nada, obvio está. La Navidad, la Epifanía, como la grande manifestación, que ahora tiene también una connotación ecuménica, porque los orientales celebran más, por decirlo así, la Epifanía, y nosotros vamos dando gran auge también a esa celebración para unirnos con todos nuestros hermanos que creen en Cristo, en Oriente y Occidente. La Ascensión del Señor y Pentecostés. De los domingos de Adviento, todos tienen precedencia, todos. Los domingos de Cuaresma, todos tienen precedencia sobre cualquier celebración. Y de Pascua, sí. El miércoles de ceniza, el lunes a jueves de las ferias de la Semana Santa, el lunes, martes, miércoles y jueves santo. Los días de la octava de Pascua tiene que podemos decir como precedencia. Primero, las lecturas propias de esos días no pueden ser sustituidas. La eucología, es decir, las oraciones, o lo que en común en las comunidades se les llama esquema de oraciones, lo correcto es decir eucología, que es la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, el prefacio, la oración después de la comunión, tampoco pueden ser sustituidas. Por eso tienen precedencia litúrgica. Y reitero los días: Tríduo Pascual, Resurrección del Señor, Navidad, Epifanía, Ascensión, Pentecostés, todos los domingos de Adviento, todos los domingos de Cuaresma y todos los domingos de Pascua, miércoles de ceniza, la Semana Santa de lunes a jueves, y los días durante la octava de Pascua, que es una octava limpia, no es infraoctava, sino octava, tienen precedencia. Es decir, ni la eucología u oraciones, ni las lecturas pueden ser cambiadas. Después, en orden de precedencia, son las solemnidades del Señor. La transfiguración, por ejemplo, la presentación del Señor al templo, y la purificación de María, si no lo unimos las dos cosas. Las solemnidades del Señor, la devoción a algún Cristo importante en la comunidad, etc., tienen precedencia. Las solemnidades de la Virgen María, mayormente, ¿verdad? Maternidad, Inmaculada, Asunción, tienen precedencia, ¿verdad? Pero no sobre el domingo. ¿Me explico? Y de los asuntos incluidos en el calendario general, conmemoración de todos los difuntos y de todos los santos. En orden de precedencia, el segundo lo tienen las solemnidades a María Santísima. Solemnidades propias del patrono principal o del lugar, según sea el país, ¿verdad? Así, el Tríduo Pascual de la Pasión y Resurrección del Señor lo encontramos en primer lugar
y por lo tanto prevalece sobre cualquier otra celebración. Y en nuestro caso concreto, los domingos de Adviento se encuentran en el número 2 del orden de precedencia, mientras que las solemnidades de la Virgen María inscritas en el calendario general se encuentran en el número 3 de precedencia. Por lo tanto, este domingo, al coincidir el segundo domingo de Adviento con la solemnidad de la Inmaculada, esta debe trasladarse al día libre más cercano, o sea, el lunes 9 de diciembre, donde sea patrona o titular de la diócesis o a nivel nacional, cambiará la precedencia. Es por eso que, por ejemplo, en España la patrona nacional es la Inmaculada, por lo tanto, se celebrará el domingo 8. En los Estados Unidos de Norteamérica, la patrona nacional es la Inmaculada, por lo tanto, podrá celebrarse el día 8. Pero en los demás países, según las conferencias episcopales, pues tiene precedencia el domingo. Por lo tanto, la celebración de la Inmaculada se traslada al lunes inmediato posterior, en este año que así coincide. La presente normativa es para toda la Iglesia Católica. No obstante, tenemos el caso, ya les dije, de España o de los Estados Unidos, donde la Sagrada Congregación da estos privilegios, como a nosotros en México. Si el Día de la Virgen de Guadalupe cayera en domingo, tendría precedencia. Se celebraría todo el esquema propio, la Eucaristía y lecturas propias de la Virgen de Guadalupe, porque es la patrona nacional. Y según el dicasterio para el culto divino, la Sagrada Congregación, pues se da esta excepción cuando coincide en domingo, repito. Cuando no es así, si cae en martes, miércoles, celébrese con la solemnidad propia. Pero los domingos de Adviento, como los de Cuaresma, tienen precedencia. Hay que recordarlo siempre. Y no porque quitemos devoción a la Madre de Dios, sino porque el domingo y estos días propios de Adviento están centrados en Cristo. Y Cristo es el primero. Y María nos lleva a Cristo. Gracias por el valor de su atención, ¿verdad? Con esto despejamos algunas dudas, pero también centramos cómo María ocupa un lugar especialísimo en todo este tiempo santo de la vida. Y con ella de la mano llegamos al Belén, al nacimiento, para que Dios nazca en todos nosotros. Gracias.